Existen dos religiones en este mundo. Uno, las que dependen de la gracia de Dios, y el segundo grupo es la que depende de obras y de hacer cosas para ser salvo. En este primer grupo están los cristianos que dependen de la gracia de Dios y de su buena noticia. Y en el segundo grupo están todas las demás religiones, porque todas las demás religiones exigen al creyente que haga algo. Pero el problema aquí es que en el cristianismo también se ha infiltrado esta mezcla de ley y la gracia de Dios. Y es delicado porque cambia el mensaje del Evangelio. Es decir, que el día de hoy estamos vacunados en contra de la verdad. Cuando uno habla de la gracia de Dios, todos se asombran porque nos dicen, ay, sí, así de fácil es ser cristiano, solamente creer. Sí, amigo, sí, amigo. La Biblia nos comunica que solamente por la fe es que somos salvos. Entonces, el día de hoy hay una cantidad de denominaciones cristianas que exigen a los creyentes que hagan algo, que guarden los mandamientos, porque de lo contrario no van a ser salvos. Y es delicado eso. Decirlo así con tanta ligereza es delicado. Por el contrario, no estoy diciendo que la ley hay que rechazarla, es decir, la ley moral, los 10 mandamientos, hay que rechazarla y hay que olvidarnos de ella. No, esas personas se les llaman antinomianismo. Los creyentes que son antinomianismos, ellos dicen que creen en Jesucristo por solamente la fe y viven una vida sin santificarse, sin procurar obediencia a Dios. Y ellos dicen eso, que somos siempre salvos y nos quedamos así de brazos cruzados viviendo una vida pecaminosa. Y eso es delicado. Nosotros estamos afirmando que creemos esto, estamos afirmando que la ley como resultado para nosotros ganarnos el cielo, eso no es lo que comunica la Biblia. La Biblia dice que solamente por medio de Jesucristo es que somos salvos, por medio de su obra. Y le voy a explicar por qué. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10 y el versículo 11. Y miren lo que dice. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Versículo 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, lo primero es que Pablo le está enseñando a los gentiles y a los judíos que se hicieron cristianos en la iglesia de Galacia. Habían unos hombres, unos falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia y comenzaron a exigirle que los gentiles se tienen que circuncidar y además que guarden los mandamientos. Y eso era algo que le preocupaba a Pablo y es por eso que hace tanto celo a la hora de exponer lo que es la gracia, porque estaba afectando el evangelio. Pablo en el versículo 10 le está echando el cuento a los gentiles. Recuerden que los gentiles eran personas que no eran del pueblo de Israel, pero también le está haciendo recordar a los judíos que se convirtieron en el cristianismo, que escuchen, recuerden, y enseñando a los gentiles que los que dependen de la ley para hacerse justo están bajo maldición. Porque la escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Y en este caso no son 10 mandamientos, son más de 400 mandamientos, ya que ahí incluye la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, que es importante. Entonces, Pablo le dice cualquiera o les recuerda que la palabra de Dios dice que cualquiera que no cumpla, así sea un mandamiento de estos 400 mandamientos, se hace culpable y además se hace maldito ante Dios. Se hace maldito porque la ley lo condena.
Entonces la pregunta el día de hoy, ¿por qué los cristianos, los que se dicen cristianos el día de hoy, quieren poner carga a los nuevos creyentes de que deben someterse y depender de la ley moral, de guardar los mandamientos? Es delicado porque la Biblia desde el principio ha hablado de la gracia de Dios, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Abraham fue justificado o declarado justo por medio de la fe. En Génesis capítulo 15 explica. Y Abraham era mucho antes que la ley, y era mucho antes que empezaran a circuncidar a las personas. Y Abraham fue justificado, fue perdonado, librado de culpa por solamente la fe. No existía ni siquiera la religión judía, no existía Israel. Entonces, como estos judíos que creyeron aparentemente en cristianismo quieren judaizar la iglesia, y el día de hoy prácticamente quieren hacer esto, quieren agarrar la ley de Dios e imponerla a los creyentes para que la cumplan. Pero miren, la gracia de Dios estaba en un principio con Abraham. 430 años pasaron después que Dios le dio la ley por medio de ángeles a Moisés. La ley de Moisés no invalida la promesa o el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 15. La ley de Moisés no invalida la gracia de Dios o el pacto de Dios, que habla de que Dios se comprometería en enviar un mediador, a un salvador, para redimir, para libertar a los pecadores. ¿Cuáles eran los propósitos de la ley? Bueno, en el versículo 19, vayamos brevemente al mismo capítulo de Gálatas, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Es decir, uno de los propósitos de la ley era evidenciar nuestros pecados. Pero la intención era que la ley durara hasta la llegada del Hijo prometido, Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 19, nos habla de que el propósito de la ley era evidenciar nuestros pecados, que saliera a frote y observáramos que somos pecadores. Es decir, era para restringir nuestro pecado. Ahora, la ley de Moisés invalida a la gracia. No, porque la ley de Moisés no da vida, no vivifica. La condición en la que se encuentra una persona es en esclavitud, muerte espiritual, ceguera, un corazón endurecido, y la ley no podía revertir eso. Por eso Dios ideó el plan, el pacto de Dios, las buenas nuevas, para hacer nacer de nuevo a las personas por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Ahora el hombre tiene una disposición nueva, ahora quiere servir a Dios, ahora quiere amar a Dios, pero antes estaba en tinieblas, estaba esclavizado y no podía. Entonces, ¿cómo podía obedecer la ley? Imposible. Veámoslo de esta manera más sencilla. La gracia no es nueva. Eso ya se hablaba desde el Antiguo Testamento, en Abraham, capítulo 15 de Génesis. 430 años, Moisés llega con la ley. Y dice la Biblia que la ley era un ayo, un tutor. Era para evidenciar nuestro pecado. Era la que nos guiaba a conocer el aspecto moral de Dios. Era para restringir nuestro pecado, la violencia. Y no podía vivificarnos, porque eso es lo que necesitábamos. Entonces, la gracia es mucho antes que la ley, y la ley no invalida la gracia. La gracia sigue siendo parte del plan de salvación. Dios salvó a los del Antiguo Testamento por pura gracia, no por obedecer la ley. Recuerden que los sacerdotes cuando pecaban cada año, tenían que presentar sacrificios. Es decir, que no guardaban los mandamientos, pecaban a cada rato. Lo que sí ellos se les hacía fácil era cumplir los mandamientos ceremoniales y los rituales, los días de fiesta. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, imposible, ellos no podían.
no podían. Y por eso que Jesucristo le decía hipócritas a ellos, porque cumplían las ceremonias, algo sencillo, algo fácil, pero no guardaban los mandamientos. Entonces, los mandamientos, todo aquel que dependa de los mandamientos se hace culpable, porque ese era el fin de los mandamientos, hacernos culpables, condenarnos, para que evidenciara nuestro pecado, y ahora que la gracia de Dios abundara más, y buscar su gracia, buscar su misericordia y la buena noticia. Es por eso que se llama la buena noticia, porque la mala noticia es que estábamos condenados por la ley. Entonces es incongruente que el día de hoy los cristianos sigan promoviendo la ley, guardar la ley para ser salvo. Ojo, la ley, ¿cuál es el aspecto que ocupa la ley cuando uno cree ya en el Evangelio y es salvo? Bueno, la santificación es por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se vale de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, para el crecimiento del creyente, para hacernos cada vez más como Cristo, pero no para salvarnos. Simplemente es para el crecimiento del creyente, y aún así no la puede cumplir, ni 5 minutos pueden cumplir los mandamientos, nadie puede cumplir los mandamientos, pero Dios se vale de esa ley para el crecimiento del creyente. No hay por qué exigirle los mandamientos para que puedan ser salvos, solamente la fe es suficiente para salvarnos, porque Cristo pagó nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Y eso consiste en la buena noticia, en que Cristo nos amó aún nosotros siendo sus enemigos, y Él murió en la cruz para darnos su justicia. Y les recomiendo que sigan leyendo Gálatas capítulo 3 completo y lo puedan analizar, lo puedan entender en profundidad, no lo lean superficialmente.